Ayer desde muy temprano comentamos el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que ordena a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Armada a coadyuvar con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Y leía también prácticamente al tiempo que salía este decreto, este acuerdo, la opinión de Javier Martín Reyes, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, sobre el mismo, diciendo que es de dudosa constitucionalidad. Lo tengo en la línea telefónica. Javier Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Bienvenido nuevamente al programa. Oye, ¿por qué te parece de dudosa constitucionalidad este acuerdo? Mira, Pascal, lo que pasa, la razón es un poco sencilla. Como recordarás, pues obviamente la existencia de una Guardia Nacional pues no es algo novedoso. El uso de las Fuerzas Armadas tampoco lo es, ¿no? Llevamos ya bastantes años en las cuales las Fuerzas Armadas están realizando tareas que ordinariamente le correspondían a la policía. Durante mucho tiempo esta participación estaba sostenida en un criterio ya viejo y ya superado de la Suprema Corte de Justicia, que había avalado que esta participación se realizara de manera auxiliar, pero todo esto cambió drásticamente cuando se aprobó la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional precisamente hace un año, en 2019. Sí. Pero como recordarás, tanto tú como todo el auditorio, pues obviamente todo el tema de la reforma a la Guardia Nacional fue algo que generó mucha polémica, fue una discusión que incluso en momentos llegó a parecer que se atoraba en las cámaras legislativas. Y una de las cosas que se dieron como una solución de compromiso, como muchas veces sucede en este tipo de negociaciones, fue que se reconocieron dos cosas. Por una parte, digamos, en el cuerpo de la Constitución y de manera permanente, quedó establecido que la Guardia Nacional iba a ser o tiene que ser una institución de carácter civil. Pero al mismo tiempo, en el régimen transitorio, o déjame ponerlo así, en los artículos que permiten, ¿no?, regular la transición del estado de cosas anterior a la consolidación de la Guardia Nacional, se habilitó para que el presidente de la República pudiera disponer durante 5 años, y lo dice la Constitución tal cual, de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Entonces es la propia Constitución la que reconoce esta posibilidad. Ahora, y aquí eso es muy importante, una de las cosas que se estableció en el propio artículo transitorio, es decir, en la Constitución, es que esta participación de las Fuerzas Armadas tenía que ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, ¿no? Estos 5 parámetros que se establecen no fueron un invento de las y los legisladores que en su momento lo aprobaron, sino que son la reproducción literal de 5 parámetros obligatorios que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un asunto muy importante de 2018. ¿Qué es lo que dice en esa sentencia la Corte Interamericana cuando fija estos 5 parámetros? Pues varias cosas, ¿no? Que la intervención tiene que estar plenamente justificada, que tiene que ser excepcional, temporal, que tiene que estar restringida a lo estrictamente necesario, que todas las tareas de los militares tienen que estar expresamente, ¿no?, subordinadas a las instituciones de carácter civil, que tiene que haber mecanismos y protocolos, ¿no?, que garanticen la proporcionalidad y la absoluta necesidad de la fuerza, y que tiene que estar fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes, ¿no?, y técnicamente capaces. Nadie cuestiona que el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas, porque eso está reconocido en la propia Constitución. Entonces, ¿por qué este decreto? Yo creo que el gran problema de este decreto, Pascal, no se ajusta a estos parámetros, eso de verdad queda muy claro. La fiscalización queda
dentro de las propias Fuerzas Armadas, entonces ahí se rompe el parámetro, no se Sí. justifica lo excepcional. Es evidente que no hay una subordinación de las autoridades militares, lo que dice el decreto es que se tienen que coordinar, ¿no? Con lo cual queda claro que quedan en un plano prácticamente de igualdad. Creo que es muy difícil entender todavía cuáles fueron las razones precisas que llevaron a que el presidente dictara este acuerdo. Yo tengo la impresión de que hay ahí una intención de mandarles ciertas señales a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para decirles, tranquilos, aquí se está aprobando un marco jurídico. Específicamente, por ejemplo, cuando se dice que la supervisión del cumplimiento, ¿no?, de estas labores va a quedar dentro de los órganos internos de control que correspondan, parece, por ejemplo, que lo que se está tratando de decir es, no se preocupen, no va a haber una fiscalización externa, no va a haber nadie que se meta a revisar esto, van a ser los propios órganos internos de control, ya sea de la Marina. Sí, que eso lo dice o en su específicamente caso, el acuerdo. Sí. de Guardia Nacional, lo que se da. Hay un artículo muy críptico que yo creo que lo que nos refleja un poco son las complicadas relaciones que necesariamente debe existir ahorita entre la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Alfonso Durazo, y la Secretaría de Marina y Defensa Nacional, cuando el presidente los ordena a que de alguna manera se coordinen, pues yo creo que lo que nos está reflejando es que no necesariamente... Es que no están coordinados. No sabemos bien de qué lado, ¿no? Ese artículo parece incluso un poco un espaldarazo a la Secretaría de Seguridad Pública. Digo, creo que lo hemos escuchado durante los últimos meses, es difícil siempre que las autoridades militares y los marinos sean coordinadas por una organización civil, por las diferentes formaciones y trayectorias que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y la otra cosa que también parece ser una señal, digamos, como de generar o intentar generar un marco constitucional, pues es cuando se dice que este uso y esta disposición va a ser general y va a ser durante lo que queda de los 5 años. Bien. Tengo que dejarlo ahí, Javier Martín. Te agradezco, como siempre, que estés con nosotros en el programa. No, hombre, al contrario, Pascal, un gusto platicar. Te lo aprecio, un abrazo, gracias. Abrazo fuerte, que estés bien.